Hola, ¿cómo están todos? Reciban un caluroso saludo de parte de este servidor y que la bendición del cielo sea con cada persona que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje importante que tiene que ver con el gran conflicto entre el bien y el mal, entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Mi hermano y amigo, yo quiero decirte que este conflicto comenzó en el cielo, en un ángel privilegiado, el más exaltado del cielo, que quiso pertenecer a la divinidad, pero no le era posible, porque él fue un ser creado. Así que comenzó a rebelarse contra Dios y su ley y comenzó a engañar ángeles en el cielo y les decía que ellos merecían libertad, que la ley en el cielo restringía dicha libertad y su principal propósito era de abolir la ley de Dios. Y ese espíritu de rebelión lo llevó a engañar la tercera parte de los ángeles de los cielos. Queridos, preguntémonos si logró engañar en ese medio de santidad a ángeles, ¿cuánto más fácil le va a ser engañar a seres humanos aquí en esta tierra? Así que dice la Biblia en Ezequiel 28, 15 y 16 lo siguiente: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché delante del monte de Dios y te arrojé de entre piedras de fuego, oh querubín protector. Este fue un ángel privilegiado, pero fue arrojado del cielo, dice aquí la Biblia, porque se rebeló contra la ley de Dios, él y sus ángeles. Dice pecaste. ¿Qué es pecado? La Biblia dice en 1 Juan 3:4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Es decir, que había una ley en el cielo y él la transgredió y por ende fue arrojado de los cielos con los ángeles que logró engañar. Pero queridos, ese mismo espíritu de rebelión, de engaño, de sutileza lo trajo aquí a la tierra, porque llegó al huerto del Edén con esa sutileza y mediante un instrumento insospechado como lo era la serpiente, la usó como medium para engañar a Eva y la engañó y Eva pecó, pecó su esposo también, ¿verdad? Y esto trajo graves consecuencias porque ellos fueron echados fuera del paraíso. La Biblia dice en Romanos 5:12, escuchen, tomen nota, lean conmigo: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 13 dice que pero donde no hay pecado, no hay ley, no hay pecado. Es decir, que había una ley también en el huerto del Edén, el cual transgredieron nuestros primeros padres y por eso fueron echados fuera. Y esto llevó a Satanás a creer que el mundo iba a llenarse de seres que iban a estar en rebelión contra Dios y se iban a unir a él. Pero se llevó un chasco, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Dios dicta la sentencia en el huerto del Edén a la serpiente, le dice enemistad. Esto está en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Es decir, iba a haber una enemistad entre las dos descendencias. Iban a haber dos descendencias. Fue así como nacieron Caín y Abel, y Caín era de la descendencia de la serpiente y Abel era de la descendencia de la mujer. Abel obedeció los requerimientos divinos y Caín desobedeció los requerimientos divinos. No se agradó Dios de Caín, y ahí están las dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el final del tiempo, ¿verdad? Dos descendencias, pero la Biblia dice que Dios le dio otra descendencia llamado Set. Y ahí en el libro de Génesis capítulo 5 podemos ver la descendencia de Set y la descendencia de Caín. En el capítulo 6 vemos de que comenzaron los hombres a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijos e hijas. Y entonces dice la Biblia que viendo los hijos de Dios, que eran de la simiente de la mujer, era el pueblo de Dios, que las hijas de los hombres, que eran de la simiente de Caín, dicen eran hermosas, y tomaban para sí mujeres escogiendo de entre todas. Es decir, que hubo una mezcla. Satanás usó
esa mezcla para que el pueblo perdiera su identidad y no se supiera cuál era de la simiente de la serpiente, cuál era la simiente de la mujer. Y eso llegó a ser terrible porque dice que todo pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo hacia el mal. Y la tierra se llenó de violencia, porque cuando el hombre se aparta de los mandamientos de Dios, llega a ser un monstruo. Fue terrible, y dice que a Dios se arrepintió de haber hecho hombre y le pesó en su corazón y decidió acabar con todo lo que había creado. Perdió la identidad, no se sabía quién era quién. Por eso es que la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No debe ser, porque ya se les dificultaba guardar el sábado, se les dificultaba guardar la ley, y esto no le era posible. No había una identidad, pero había siempre un remanente llamado Noé y su familia, que eran obedientes a los requerimientos divinos, y ellos construyeron, según las indicaciones divinas, el arca en la cual se salvaron ellos, y fue destruido todo el mundo antediluviano. Queridos, pero ahora la estrategia es diferente, es sutil, casi nadie la va a notar. ¿Cuál es la estrategia que está usando el diablo ahora? Se llama cristianismo religioso, iglesias. La gente va a la iglesia, la gente en las iglesias, hay campañas evangelísticas que usan la Biblia aislada de contexto para decir que no hay que guardar la ley, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, que la ley era para los días de Moisés, que eran para los judíos, en fin, que la ley fue clavada en la cruz. Y se buscan cualquier argumentos usando la Biblia aislada de contextos para justificar su indiferencia contra la ley de Dios. Esto le ha dado resultado a Satanás. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 leemos lo siguiente. Hermanos, lean conmigo o tomen nota y revisen después. Seamos como los cristianos de Berea, que ellos revisaban, no tragaban entero, ¿verdad? Dice aquí la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, de que habían campañas evangelísticas en el nombre de Jesús haciendo milagros, en el nombre de Jesús echando fuera demonios, en el nombre de Jesús profetizando. Tremendo. Y Jesús le dice: no os conozco o nunca os conocí. ¿Quiénes son ustedes? Apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, tremendo, ¿verdad? Estaban haciendo todas estas obras aparentemente buenas, pero enseñaban que el sábado no hay que guardarlo, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, que la ley era para Moisés, que la ley era para los judíos, que Cristo clavó la ley en la cruz. Y toda esa clase de argumentos la usan, hermanos queridos. Pero Jesús le dice: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, esta palabra maldad del vocablo griego es anomías. ¿Qué significa esa palabra anomías del vocablo griego? Significa desprecio por las leyes, significa sin ley, significa iniquidad, malicia. En otras palabras, apartados de mí, los que quisieron estar sin la ley. Estaban haciendo toda esta cantidad de obras en la iglesia, pero enseñaban que el sábado no hay que guardarlo. Enseñaban que la ley no hay que guardarla tampoco porque está abolida, que Cristo la clavó en la cruz, y todos esos argumentos para justificar su indiferencia hacia los mandamientos de Dios. Queridos, en el libro de Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9 leemos lo siguiente. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quiere decir que hay mandamientos de Dios y mandamientos de hombres. Pregunto: ¿el domingo es un mandamiento de hombre? Claro que es un mandamiento de hombre, porque en la ley no lo encuentras, pero sí encuentras en la ley el mandamiento del sábado, y la gente escoge el mandamiento de hombre. Es terrible, hermanos queridos, este engaño, esta sutileza de Satanás, y la gente defiende eso. Pero hay un pueblo remanente aquí en esta tierra, queridos, un pueblo remanente que tiene una identidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17
Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Ya? Hay un dragón, Satanás, hay una mujer también, así como en el huerto del Edén. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Hay una descendencia? Sí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Queridos, aquí el enemigo no se presenta como diablo, sino por medio de gentes, muchedumbres, pueblos, naciones, gente pudiente, ¿verdad? Que persigue al pueblo de Dios, a los que tienen la identidad, que guardan los mandamientos de Dios, porque Él nunca se presenta como diablo. Gente que ha logrado engañar y seducir, las pone en contra de ese pueblo de Dios. Pero quiero decirte, mi hermano y amigo que me escuchas, que este pueblo finalmente sale victorioso, ¿verdad? Porque leemos en Apocalipsis 14:12, dice lo siguiente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Salieron victoriosos de la marca de la bestia, de su imagen y todos esos medios por los cuales Satanás trabaja, salen victoriosos. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15 leemos, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Algunas versiones dicen, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Pero por el contexto vamos a ver de que dice lo mismo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la santa ciudad. Queridos, Satanás fue echado fuera del cielo por violar los mandamientos de Dios. Sus ángeles que logró engañar también fueron echados fuera. Nuestros primeros padres desobedecieron, pecaron y fueron echados fuera del Edén. Ahora aquí dice que los que los guardan se les permite entrar, ¿verdad? Bienaventurados, felices para que entren por las puertas de la santa ciudad. Pero lamentablemente, querido, el grupo más numeroso en el mundo que se ha dejado engañar por las sutilezas de Satanás, dice que estarán fuera. El versículo 15 dice, pero quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Querido, estos son violaciones a los mandamientos de Dios, por eso están fuera. Por eso no pueden entrar, no se les permite entrar. Queridos, ¿cuál es tu identidad? Pregunto. ¿De la simiente de la mujer o de la simiente de la serpiente? Este es un asunto serio, queridos, porque tiene que ver con vida eterna o muerte eterna. Así que identifícate con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Únete a ese pueblo remanente, acepta a Jesús que te ama. Y Jesús dice en Juan 15:14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si guardas los mandamientos, finalmente tendrás derecho a entrar por las puertas de la santa ciudad, querido, para vida eterna. Cristo te ama. Reflexiona. Si perteneces a una iglesia que te dice que no hay que guardar mandamientos porque fueron abolidos, estudia bien la Biblia. Órale al Señor que te muestre, querido, porque ese es engaño sutil de Satanás. Dios te bendiga y te guarde, amigo, y te dé fortaleza para seguir adelante. Bendiciones del cielo para ti, amigo. Gracias.